nuestra hermana Catherine Urquiza. Con todos ustedes, mi queridísima hermana. Ahí donde tú estás, un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Amén. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro amado Señor Jesucristo reposen en sus corazones. Para mí es un grato honor haber realmente cogido esta invitación de mis hermanos, amén, sabiendo que Dios ya lo tenía en la agenda. Ha sido de verdad de mucha bendición y sé que cada palabra que va a salir de mi boca va a tocar corazones, amén, porque Dios de una u de otra forma nos ha llamado y sabemos que tenemos un propósito aquí en esta tierra y aunque muchos son los llamados, pocos son los escogidos, amén. Y así que usted que está escuchando esta transmisión es porque ha sido un escogido de parte de Dios, así que hoy nos vamos a gozar, disculparán como dijo la hermana el tiempo, el momento, estábamos también en una actividad, pero aquí estamos, cumpliendo con nuestro amado, amén. Así que damos paso a nuestro hermano Jonathan, amén. Amén, Dios les bendiga a todos los hermanos de esta preciosa página Grupo Juvenil PD. Como decía la hermana, estamos un poquito atrasados porque estábamos en otro evento. Si se da cuenta, ando que está con la camisa todavía del evento. Y hoy nos tocó entrevistar a nuestra hermana Catherine Urquiza. Usted dirá, pero ¿qué más vamos a saber de ella si ella hace bastantes en vivo? Pues ahora vamos a ver a lo escondido. lo que ella no ha contado. O lo que algunos de nosotros no hemos escuchado porque la conocemos a nuestra hermana desde hace mucho tiempo, pero yo creo que aún tiene muchas cosas que contarnos, porque uno en el Evangelio vive demasiadas anécdotas y ella también es predicadora, entonces ella ha andado en muchos lugares. Entonces yo creo que en esta noche vamos a salir todos los que estamos aquí, porque ustedes no ven lo demás ya, pero este lugar está lleno. Todos estamos aquí a la expectativa de lo que nuestra hermana Catherine va a hablar. Así que le paso el micrófono a nuestra hermana Rita y comenzamos la entrevista. Muy bien, entonces vamos también a dar unos saludos, hermano Jonathan, para que dé los saludos. Bueno, aquí como mi hermano Jonathan me pasó otra vez, Dios me los bendiga, perdónenme, por favor. Dice, saludos, a ver, vamos a dar unos saluditos aquí a las personas que se han conectado. Estefanía Maribel, Dios te bendiga, mi queridísima hermana, a estar muy lejos, pero te amamos, te queremos. A nuestra hermana Gianela Zamor está con nosotros, Elizabeth Siomi también está con nosotros, Camila Moreno, Brian Chele, estás en camino, Dios te guarde y te bendiga hasta tu hogar, hasta tu casa, así que no te desconectes, sigue con nosotros, quédate aquí. Dice, aquí estoy, dice Brian Chele, muchas bendiciones mis amados hermanos, amén. Dios te bendiga, dice Rosy, hermana Rosy, amén, todos estamos en la expectativa. Hermana Rosy, Dios me los guarde, que lleguen con bien y que los ángeles de Jehová acampen alrededor de ustedes. Hermano Edwin Uvilla está con nosotros, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Edwin. Sujei Avilés, Dios te bendiga y te guarde. Y hasta más adelante que se sigan conectando mientras estamos esperando que se conecten. Vamos a continuar con el hermoso testimonio de nuestra queridísima hermana. Para que ella comience a dar su testimonio, también queremos escuchar sobre ella. Pues hermana, cuéntenos de usted, a ver, cuénteme, ¿cuántos años tiene? Bueno, nadie me lo cree, pero tengo 28. Doy gracias al Padre porque me ha ayudado en el rostro. Amén, porque yo cuando la vi, yo de verdad que me imaginé de unos 20 años o algo. De verdad, yo también. De verdad, yo imaginé más joven que yo, porque yo soy mayor, pero no les voy a decir. Entonces, yo me la imaginé muy joven, pero cuando ya pues me dijo su profesión, yo dije, no, entonces mayor. Entonces, ¿quieren saber a qué se dedica? ¿Cuál es la profesión de mi hermana? Hermana, ¿a qué se dedica? Bueno, soy docente, soy maestra de niños, empecé a los 21 años a trabajar y bueno, eso también es parte de mi testimonio, ¿amén? Ya nos va a contar. Claro que sí. ¿Usted dónde vive? Bueno, soy de Babahoyo y realmente a todas las personas que están viendo este video, que son por allá, creo que vi a Camila, Dios te bendiga Camila, y bueno, sé que realmente Dios hoy va a glorificarse, amén. Así que saludos para Babahoyo y para todas las personas, porque hay de muchas partes, ¿cierto? Amén. Así que les abrazamos y les amamos en el amor del Señor. Amén. Entonces vamos a continuar ya para que iniciemos este precioso momento, para no terminar a hacer vigilia, porque después nos toca hacer vigilia y tenemos que dar cafecito también aquí. Pero vamos a continuar. A ver, mi queridísima hermana, su micrófono todo suyo. Y bueno, si tengo una pregunta solo me la hace. Ah, ya listo. Bueno, realmente mi nombre es Catherine Urquiza
Dios tuvo un llamado conmigo desde muy joven, por no decir que estoy vieja, no estoy vieja, más jovencita. Y bueno, todo empezó en una silla de ruedas. Cuando tuve 15 años de edad, realmente me pasó algo que hasta el día de hoy lo recuerdo. Estaba en la casa de mi abuela, y cuando estaba en la casa de mi abuela, de pronto estaba comiendo un rico ceviche de concha, nunca me voy a olvidar. Y mientras estaba comiendo ese ceviche de concha, sentí que alguien me llamaba. Y cuando me llamaba, escuché el nombre Caterine. A lo que yo volteo para ver, no era nadie, pero a lo que yo volteé, mis pies se vinieron, a tal punto que ya no me pude parar. Entonces, como no me pude parar, desde ese momento mi mamá, mi familia se desesperó tanto, me llevaron a los médicos, pero los médicos no daban con la enfermedad. Unos decían que era el virus de Guillain-Barré, pero desde ese momento la pierna izquierda yo no la pude sentir, y hasta la actualidad no la siento, pero soy un milagro de Dios, amén. Entonces, ¿qué le puedo decir? Gastamos mucho dinero se gastó, y como todo padre se desespera, pero Dios tenía un propósito conmigo. Déjeme decirle que visitamos brujos, aunque no lo crean, porque nadie daba con la enfermedad. Recuerdo tanto que cuando me llevaron donde una señora que era curandera, recuerdo que ella dijo, no, esa enfermedad que tiene esa niña es de Dios y no la podemos tocar. A tal punto que dijeron que había un ángel detrás de mí con una espada desenvainada, y me botaron. Y cuando me botaron de ese lugar, yo no entendía porque no era cristiana, no comprendía, pero ahora puedo entender que Dios tenía un propósito conmigo. Asimismo, visitamos un lugar en Santa Elena. Cuando estuvimos en aquel lugar, recuerdo tanto que habían unas famosas mujeres, que una era la del bien y otra era la del mal, y me dijeron que tenía que ir vestida toda de blanco, no podía tener ninguna prenda de otro color. Y de pronto esta mujer caminaba de un lado a otro, recuerdo sus uñas, nunca me voy a olvidar sus uñas tan largas, y yo le digo, disculpa, pero ¿por qué caminas tanto? Es que dice, tú tienes que irte porque tú eres predestinada. Esa palabra, ya, eso sí me llamó mucho la atención cuando dijo predestinada, y yo le digo, no entiendo por qué tengo que irme. De pronto ella me dijo, mi hermana pronto llega, y yo soy la de Laura Blanca, algo así me dio a entender. Entonces dijo que la hermana era de la magia negra. Y de pronto cuando cuando ya me estaba yendo con mi madre, llegó la otra mujer que era la de la magia negra, y dijo, ¿y dónde va esta niña? De pronto se pusieron a discutir ambas, y le decía, no entiendes, es predestinada. Esas fueron las palabras que yo escuché de la otra mujer, hasta el punto que le dijo a mi mami, le dijo, yo a ella no la quiero, pero sí quisiera la foto de ella. En ese momento sentí un poco de temor, un poco así como que dije, uy, esto ya no me está gustando. La primera me botó, la segunda también. Yo dije, ¿qué está ocurriendo aquí? Y cuando yo iba en aquel bus, yo le dije, mira Dios, si tú eres real y si tú existes, yo te pido que me des una señal de que realmente tú vas a sanarme. Porque literal yo estaba en una silla de ruedas, yo no podía caminar, fueron momentos muy críticos para mí, en los cuales no podía ni siquiera hacer mis necesidades, y mi mamá tenía que bañarme. Entonces yo sé lo que es quedarse en silla de ruedas, yo sé lo que es pasar aquello. Fue muy frustrante, de verdad, muy frustrante, a tal punto que cuando yo estaba en ese bus le dije, Señor, si tú eres real, si tú existes, solamente te pido una señal para saber que tú me vas a sanar, y voy a esperar en ti. Y yo le dije, yo quiero que llueva durísimo, y si llueve durísimo yo te voy a creer que tú me vas a sanar, y que no voy a enviar ninguna foto a nadie, sino que voy a creer en ti. Lancé la palabra, solo la lancé, y de pronto en ese momento empezó a llover, hermana, empezó a llover durísimo. Y me quedé así como que wow, y le dije, mamá, no envíes ninguna foto porque Dios me va a sanar. Por eso es muy importante lo que tú menciones con tu boca. Aunque yo no lo conocía a Dios, yo lancé la palabra. Entonces por eso siempre mi frase es, tu actitud determina tu victoria. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hables en el mundo espiritual tiene un poder. Y déjeme decirle que Dios me llamó desde muy pequeñita, de una u otra manera. Recuerdo que cuando vivía con mi abuela, en la esquina había una señora que tenía una tienda, le decíamos la hermanita. Y siempre ponían música cristiana, ese era el despertador de todo el barrio, nunca me voy a olvidar. Yo tenía 5 años, pero la primera música cristiana que yo escuché es aquella que todo el mundo la conoce, que dice, fuerte soy en Dios, la roca eterna de mi salvación. Pero yo me la sabía aunque no era cristiana, tenía 5 años. Luego cuando ya fui a vivir con mi mamá, como quien dice,
al lado de mi casa también habían vecinos que eran cristianos. Entonces, por donde sea, Dios me rodeaba. Y ahí también aprendí otra música. Aunque no era cristiana, ahí aprendí la que decía: mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Y yo decía, me gusta tanto esa música, aunque no la entendía. Y tanto que le decía a mi vecina: ponla por favor de nuevo. Hasta el disco creo que se rayó en esa época. Pero así fue Dios, tratando con mi vida. Le puedo decir, pequeñita. Muy pequeña, claro. Desde muy pequeña Dios empezó a llamarme. Incluso cuando no era cristiana, déjeme decirle que yo tuve un novio en el cual sí era cristiano. Él era cristiano y él siempre me decía: Caterine, por favor, conozcamos de Dios. Pero para mí era muy difícil porque me gustaba mucho lo que era el baile, me gustaba la farra. Entonces recuerdo que él me pagaba $10 para ir a la iglesia. Sí, y él me decía: te pago, sí. Y me decía: te pago $10 y vas a la iglesia. Listo, ok, págame los $10. Esto se va a acordar. Exacto, se va a acordar. Pero usted sí le cogía los $10. Claro, hermano, le cogía los $10. Sí, la verdad que sí. Ahí tenía como 18 años, tenía. Entonces, ¿cuándo conoce a Cristo? ¿Qué edad? La verdad, casi 18, 19 entrando, porque cuando yo terminé con él por la misma razón, porque él era cristiano y yo no era cristiana. Entonces llegaba a ese punto porque en lo que a mí me pasó, yo tuve 2 procesos. O sea, primero me enfermé como a los 15 y me volvió la enfermedad como a los 18. Entonces eso fue algo que realmente fue duro porque yo pensé que ya lo había superado. Yo pensé que ya ahí quedaba todo, pero mis caminos no estaban firmes en Dios. Entonces Dios tuvo que llamarme. Que permitir que no se sanara totalmente. Dios tuvo que permitir que no se sanara totalmente para después manifestarse a usted. Porque usted dijo que usted pidió lluvia y hubo lluvia, pero ahí Catherine Urquiza aceptó a Cristo. ¿O cómo fue? No, la verdad que no. No hubo un compromiso entonces ahí, no, con Dios. Claro que no. ¿Sabe cuándo hubo realmente el compromiso? El compromiso fue cuando me empezaron las convulsiones. A mí me empezaron convulsiones y las convulsiones no eran pequeñas, eran de siquiera 1 hora, a veces 2 horas. Entonces fue muy crítico para mí. Y no es decir que la pierna yo la sentía, porque hasta la actualidad yo no la siento, es mi aguijón, como por decirlo así. Pero yo camino. A tal punto que la enfermedad no daban, y como no daban, ¿qué ocurre? Todo cambió en mí cuando yo llegué a una iglesia. Yo llegué a una iglesia, yo ya podía, como quien dice, caminar bien, aunque a veces se me iba la pierna, por decirlo así. Pero ¿qué ocurre? Que había un profeta, por eso la Biblia dice: crean en los profetas y serán prosperados. Y yo lo creo realmente. Cuando una palabra profética sale y cuando un hombre o una mujer de Dios está conectado con el cielo, las cosas son correctas, las cosas son ahí. Dios da tiempo, Dios da colores, Dios da fechas, Dios da todo. Él todo lo conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y ese hombre lo había dicho, y habían pasado años que nadie detectaba la enfermedad, ningún médico, nadie. Por eso es que tanto así que acudimos a brujos. Pero lo único que decían los brujos era que esa enfermedad era de Dios. O sea, hay cosas que Dios mismo las permite o las pone en nuestras vidas para llamarnos. Y ese profeta, recuerdo tanto que dijo: ningún médico te ha dado el diagnóstico, porque no había otra forma de llamarte. Y eso me dejó como wow. Me dijo que no había otra forma de llamarme, porque la verdad que sí fui bien achuda, no por decirlo así. No. Yo la veo, yo digo, ella le predicaron una vez y aceptó a Cristo. No, hermanos. Aunque no lo crea, sabe que la persona que era mi novio en esa época, él me dijo: yo me voy a bautizar. Y yo le dije: tú te bautizas y yo termino contigo. Tanto así, a tal punto que dije: yo no puedo más, estoy luchando. Recuerdo que él me dijo un día: acompáñame a comprar un regalo. Y yo no sabía que el regalo era para mí. Y ustedes se imaginarán cuál era el regalo. Era una Biblia. Y yo le dije: no gastes en eso. Mejor iba a comer carnes con tortilla de mote, que eso sí me lo voy a comer. Entonces él me dijo: tú no sabes realmente el verdadero valor de este regalo. Y ahora lo puedo entender. Amén. Entonces somos productos de las oraciones de otras personas. Y por eso yo bendigo mucho la vida de los canales de bendición, por decirlo así, porque él también fue un puente para yo poder conocer a Cristo. Y no solo él, sino otras personas, que a veces personas que ni conocemos, pero que oran por nosotros. Amén. Amén. Entonces, por eso nunca se olvide que la oración tiene poder. Amén. Entonces, ese profeta, como les iba diciendo, él dijo: era la única forma en que Dios podía llamarte. Y nadie te ha dicho el diagnóstico. Pero dijo él: hoy yo te voy a decir qué es la enfermedad. Cuando él me dijo, yo me quedé como boba, porque él dijo: lo que tú tienes, y me tocó la médula, lo que tú tienes es una inflamación de médula. Así, de una. Sí, de una, lo dijo: tienes una inflamación de médula. Y me quedé así como pensando, yo digo: ¿qué será? Pues inflamación de médula. Pero de pronto
hubo un mover increíble en ese lugar, en aquella iglesia, a tal punto que yo dije, uy, ¿por qué esta gente está que danza así? Ellos están locos, ¿será que los brujos? Porque ya había ido a visitar, ¿y será que también están algo les hicieron? Porque cuando uno no conoce de Dios, uno piensa que eso es locura, por eso dice, para el incrédulo esto es locura, pero para el que conoce a Dios entiende todas las cosas, amén. Entonces, como les dije, yo soy muy preguntona. Le dije a Dios, bueno, otra vez, si que tú eres real y si tú existes, tócame poco con esa gente que está ahí como loca, le digo así, y yo creo que tú eres real. Y el Espíritu Santo me tocó. Y no solo eso, sino que Dios mismo me hizo entrelazar con los dichos de mi boca. Porque yo le volví a decir, porque recuerden que les dije 2 veces me pasó aquello, ¿no? La primera vez a los 15 años y a los 18 volvió la enfermedad, como quien dice otra vez, a tal punto que yo le dije, si tú me sacas estas convulsiones, me quitas todos estos malestares, yo te prometo leer la Biblia todos los días de mi vida. Y si no la leo, estoy en tus manos. Eso fue lo que dije, no sé ni por qué lo dije, o creo que a veces Dios mismo pone el sentir, digo yo, nos pone con esto. Creo que sí. Y por eso mucha gente dice, ay, ¿por qué tú lees tanto? Si supieran, es un voto de por vida. Yo no puedo romper ese voto. Por eso es que a veces a mí me encanta la lectura y yo digo, Señor, yo amo y doy gracias por haberme metido en ese voto, porque así aprendí a conocerlo a Él, así aprendí a amarle. ¿Y qué les puedo decir? Dios me sorprendió aún más, porque estaba la palabra profética, pero cuando ocurre realmente el verdadero encuentro, pasa una semana, mi mamá la llaman y le dice que vaya a un lugar, la Kennedy, era una clínica y había una neuróloga muy buenísima, a tal punto que me pasan por resonancias magnéticas, me hacen un sinnúmero de exámenes y dieron con la enfermedad, que era la 1 de la mañana, recuerdo tanto, y dijeron, ya tenemos el diagnóstico de la joven. Y cuando dijeron mielitis transversa. Y yo me reí y dije, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué mismo? Él me dice una cosa, otra cosa. Le digo, doctora, ¿será que me puede hablar en español y me puede explicar? Hija, eso es una inflamación de médula. Cuando dijo inflamación de médula, era la misma palabra que el profeta había dicho. Y yo me puse a llorar, de verdad, me puse a llorar. Y me acordé de las brujas que habían dicho que era predestinada. Y yo dije, wow, entonces Dios me está llamando. Yo dije, todas las cosas que me han ocurrido, realmente es porque Dios me está llamando. Aunque no lo entendía, yo decía entre mí, ¿qué tiene Dios conmigo o qué quiere hacer Dios conmigo? Entonces empecé a buscar mi propósito. Empecé a leer esa Biblia que mi ex enamorado me había dado, que pensé que nunca la iba a leer. ¿Sí la recibió? Sí, la recibí y la tenía guardada. Y de verdad que recordaba cada cosa. Yo dije, rechacé esa Biblia, quería una carne con unas tortillas en vez de una palabra, por decirlo así, de la palabra que es la mejor que nos puede pasar. Y de repente se acuerda qué fue lo primero que vio cuando abrió la Biblia, o la parte del versículo, el libro, algo que le haya dicho, wow. La verdad que la abrí y me aburrió. De verdad. Al principio, cuando uno no conoce de Cristo, leí desde el principio. Y yo dije, quiero conocer porque no entiendo nada. Y después me fui a los salmos porque era como que alguito entendía. Por eso le digo, al principio quizás usted no va a entender la palabra, pero a medida que usted le pide ayuda al Espíritu Santo, créame que Él le va a encaminar a todo. Y yo fui cumpliendo mis promesas porque quería ver los resultados. Ya estaba el diagnóstico de la enfermedad, pero no estaba la sanidad. Entonces yo quería la sanidad. No había sido sanada. A tal punto que yo decía, yo quiero realmente estar bien, porque es muy difícil no sentir una pierna, hermana. No estoy hablando de algo que haga de cuenta que uno está como incompleto. Usted me puede ver lo más normal, pero no hay sensibilidad en una pierna. Y no solamente una pierna, sino parte del estómago. Entonces, a tal punto que es el lado izquierdo, un lado que es muy, muy propenso, está el corazón, no solamente eso, sino que me dijeron que podía estar hasta conectada a aparatos a futuro, porque esta enfermedad no tiene cura para el hombre, pero Dios me ha sanado. Amén. Le puedo testificar que sí, porque si usted se pone a investigar qué es la mielitis transversa, personas que se quedan parapléjicas de por vida, no caminan, pero Dios ha tenido gracia conmigo. Yo camino normal, usted me ve normal. Le he visto correr, brincar, saltar. Amén. Hasta el punto que tengo yo un carnet de discapacidad, aunque no lo crea. Y si usted se pone a ver cuánto por ciento yo tengo un 48%. Sí, y mi padrastro, por ejemplo, tiene amputada la pierna y él tiene 32%. Yo tengo más. Wow. Pero imagínese, todo obra para bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno va a pagar el transporte es menos el pasaje y tantos beneficios. Por eso le digo, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Entonces son tantas cosas que le puedo decir yo.
y Dios Una última realmente pregunta. trató conmigo. Una última pregunta. Cuando ya tuvo el carnet y le dieron todo ese diagnóstico en el hospital, ¿usted estaba en silla de rueda todavía? Cuando yo estaba en silla de ruedas, realmente, claro, a mí me hicieron una valoración. Me hicieron la valoración porque esa enfermedad no tiene cura en sí, no tiene para nada, no tiene cura. Entonces estaba sumamente mal, sumamente mal. Yo me frustré, de verdad. Me frustré porque yo dije, ya no voy a terminar mi carrera, no me voy a en esa época estaba en colegio, dije, no voy a terminar de graduarme, quizás no voy a ser una profesional, quizás, no sé, me llegará a casar o no me llegará a casar, no lo sé. Tantas cosas, cuestiones que vinieron en mi cabeza. Pero mírenme ahora, estoy en lugares que muchas veces no conozco, predico la palabra y es tan bonito, tan bonito. Amén. Amén. Nadie se sabe. Esa enfermedad dice que en sí no apareció de la nada. Sí, no le digo, yo estaba comiendo, estaba un ceviche de concha. Yo lo único que escuché fue mi nombre. Me llamaron y yo miré hacia atrás y se me vinieron las piernas. Eso fue todo lo que ocurrió. No fue nada más. Por eso digo que realmente sí fue un llamado de parte de Dios. Porque yo lo primero que escuché fue mi nombre. Entonces dije, ¿quién me llama? Pues si había mucha gente. Como con voz de mujer, voz de hombre, o rápido, o lento. Era un eco. Catherine. No, era un eco así como bien en lo profundo. Por eso que me quedé como, wow. Hoy me encanta la concha, hermano. Hoy usted me da un ceviche de concha y a mí me encanta. Claro que sí. No es que me traumó el ceviche de concha, no. El de camarón sí. Todos los que me conocen saben que el camarón no me agrada. Por eso no le invitamos hoy día a camarón. Amén. Entonces les puedo decir que mi vida sí fue cambiada en ese punto. Hice muchas cuestiones a Dios. Déjeme decirle que en el mundo yo realmente era una muchacha que pensaba que Dios no existía. Casi se me quería meter un espíritu de ateísmo, por decirlo así. Porque yo había tenido secuelas, mis padres fueron divorciados, entonces esto me tocó muchísimo, carecí de paternidad, por decirlo así. Entonces cuando yo me encuentro con Dios, es como que llena todos mis vacíos. Me agradó saber, cuando yo empecé a leer la palabra, yo no sé, yo me sentí como refugiada. Entonces cuando yo leía la palabra, yo me sentía refugiada, a tal punto que a los 5 meses de estar yendo a una iglesia, decido bautizarme. Pero, aquí viene un pero, es algo que casi nunca lo cuento, pero bueno, este es el momento, ¿no? Yo me bautizo un domingo y al día siguiente muere mi hermano. Entonces fue muy duro para mí, duro, completamente duro, porque eso sí me tocó, pero demasiado. ¿Por qué? Porque en esa época yo tenía reposo médico, por decirlo así. La doctora me había mandado ya 1 año, aunque yo ya caminaba y todo, yo tenía que tener reposo. Entonces, ¿qué ocurre? Que mi hermano, yo lo cuidaba. Pero ese día yo le había dicho, mamá, yo tengo que ir a bautizarme y luego yo voy a la casa a cuidarlo, o sea, al día siguiente. Y mi mamá me lo manda a donde mi abuela, porque yo estaba donde mi abuela quedándome en esa noche, porque el carro del bus de las personas que se bautizaban llegaba por ese sector. Entonces dije, me voy a quedar aquí donde mi abuela y mañana voy a cuidar al niño. Pero el niño me lo traen. Entonces cuando me lo traen a mi hermano, ocurre un viaje familiar y somos muy allegados como familia. Eso sí le puedo decir, mi familia es increíble, a tal punto que todos son muy colaboradores y allá todos, para más decirle que a mis tíos nos decimos ñaño, ñaña. Es de tal punto que es tanta la fraternidad. Y mi hermano era muy apegado a mis tíos, a unos tíos. Y bueno, y lo llevaron de viaje y ocurre un accidente. Entonces ocurrió ahí el accidente. Pero lo que me llama a mí la atención es que yo en el bautizo, cuando yo me bauticé, yo cogí 5 piedras, nunca me voy a olvidar. 5 piedras, ¿y por qué las cogí? Porque tenían forma de corazón. Y yo nunca había visto tantas piedras con forma de corazón. Yo dije, ¿por qué hay piedras con formas de corazón? Y era una más grande, otras medianas y 2 chiquititas. En el carro habían 5 personas, como las 5 piedras. Y de las 5 piedras que yo elegí, había una en negro. Y yo guardé todo eso en mi cartera. Entonces hay cosas que uno no lo comprende, pero en sí yo tenía un llamado profético y yo todo lo que cogía en objetos tenía algo que ver. Pero cuando uno recién está en Dios no conoce muchas cosas y dice, tengo un sueño pero se cumple, pero no lo entiendo. Y yo ya había soñado que mi hermano se moría, pero yo no entendía, solo soñaba que se me despedía y me decía, chao ñaña. E incluso yo hablaba con él y le decía, y él me decía, ñaña, ¿tú crees que arriba hay juguetes? Uy, yo le digo, hay demasiados juguetes. Esas fueron las últimas conversaciones. Y él tenía 4 añitos. No le estoy hablando de alguien que tenía 14 ni tenía 15, tenía 4 añitos, pero era muy maduro. Y de pronto le digo, sí, hay demasiados juguetes allá arriba. Uy, entonces yo quiero ir pronto para ir a jugar con todos ellos. Entonces ver la forma, o sea, todas esas cosas a mí me marcaron, porque ese día yo tenía que cuidar a mi hermano. Entonces, ¿qué ocurrió? Se fue en aquel viaje
y ocurrió el accidente. Y ahí estaban las 5 piedras y era una nomás que estaba negrita y era la muerte, mi hermano. Yo no lo podía creer porque recién me había bautizado un domingo. Por eso mucha gente dice, ay hermana, desde que cuando uno se bautiza y viene todo, créanme que sí. Pero hay que ser muy fuerte. En ese momento recuerdo que cuando me hablaron del accidente, antes de hablarme del accidente, yo sentí orar y llamo a mi mejor amiga y le digo, yo quiero ir a tu casa y necesito orar, pero no sé ni por qué, pero quiero orar. Entonces yo recibí allá en la casa de ella, recibí la noticia. Y yo me sentí culpable, vino la culpa, porque dije, si yo me hubiera quedado en mi casa, quizás no hubiera pasado esto, o quizás no me hubiera bautizado. O sea, son tantas cuestiones que uno empieza a decir, ¿será que estuvo bien la decisión que tomé? ¿O será que de aquí va a pasar otra cosa más? Porque seguir a Cristo es difícil, pero no imposible. Por eso dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y esa era mi tribulación. Entonces, cuando llegamos a ver el cuerpo de mi hermano, me acuerdo tanto que lo trajeron en una funda, nunca me voy a olvidar. Y yo dije entre mí, oh wow, eso fue, a mí me chocó tanto, que yo dije, me quiero matar. En ese momento se entró en mi vida el suicidio. En ese momento, en ese mismo momento, hasta el punto que yo ya escuchaba voces que decían, mira, está muerto, tu Dios mató a tu hermano, tírate debajo de un carro. Y eran toda la perimetral. Entonces yo decía entre mí, ya no puedo. Y dije, yo no puedo, me sentía tanto, por eso mucha gente cuando peca dice, yo siento que ya no hay perdón, yo siento que ya mi vida no tiene esperanza. Eso es mentira. No escuches esas voces, porque las personas que se matan son cobardes. Y la Biblia dice que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. Y también la palabra dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Entonces, cuando yo me quería lanzar para tirarme debajo de un carro, porque esto casi nadie lo sabe, por eso le digo, recién estoy contando esto, yo ahí por primera vez escuché la voz de Dios. Se lo puedo decir por primera vez, por primera vez. Ya a punto de lanzarse, sí. O sea, ya estaba decidida, me voy a tirar. Sí, yo creo que un ángel en vez de yo mi cuerpo, porque yo ya iba para adelante, me lanzó para atrás. Eso para mí fue una locura. Dice que escuchó la voz de Dios. Sí. ¿Qué le dijo? El versículo que usted, yo sé que lo conoce, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Esa fue la primera vez que yo recién tenía 5 meses, ni siquiera me sabía la Biblia. Es tu versículo favorito. Sí, de verdad que es increíble. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí entendí que era Dios hablando. Primero, porque yo no conocía mucho la Biblia. Segundo, porque nunca había escuchado esa voz, porque me estremeció tanto que yo caí de rodillas. Y cuando yo caí de rodillas, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y lo único que yo le dije, yo no te entiendo, pero quiero que me des paz. Y yo sentí la paz, de verdad, la sentí la paz. Y yo no lloré, ya no lloré más. Es como que se bloqueó esa parte en mí, se bloqueó. Y me quedé con los buenos recuerdos. Me quedé con los buenos recuerdos y dije, no, Dios tiene un propósito en todo esto. Aún en la muerte de mi hermano, Dios tiene un propósito. Entonces decidí con más fervor meterme en Dios. Decidí meterme en Dios, empecé a leer más la Biblia, a tal punto que recuerdo que la experiencia más hermosa que yo pude haber tenido es estar un día que eran las 3 de la mañana, no podía dormir y decía, ¿por qué no puedo dormir? Y yo cogí esa Biblia y decía, no, es que ya no quiero esto, quiero una más grande, quiero una Biblia más grande. Y yo digo, quiero aprender más de Él, pero no tengo los recursos. Quisiera tener los recursos, pero no los tenía. Dije, Señor, si tú eres real, siempre, estas palabras. Que si tú eres, parezco ya Gedeón, la señal por aquí, la señal por acá. Señor, le digo, si, mira que quiero una Biblia, o sea, no te estoy pidiendo otra cosa, quiero una Biblia, si tú me la dieras. Y créanme que en esa época yo estudiaba para ser docente. Entonces me subí al bus y un hombre de Dios me regaló la Biblia de estudio que tanto quería. Y cuando me la dio, yo la pedí, qué sé yo, un lunes y la recibí un martes. Tan rápido así. Yo me puse a llorar y llorar. Yo dije, wow. Y era grande esa Biblia, grande, que yo no entré a recibir clases. Me fui a la biblioteca de la universidad a leer. Entonces yo empecé a amar la palabra. Empecé a amar la palabra porque en ella yo encontré consuelo. O sea, en ella yo encontré refugio, por decirlo así. Usted se comenzó a preparar para lo que se venía a futuro, porque hoy en día es a lo que se dedica prácticamente. Amén. ¿Y cómo fue la primera vez de nuestra hermana Catherine predicando? ¿1 hora, 2 horas? Ay, no crean. Déjeme decirle que aunque nosotros podemos ser llamados por Dios. Pero antes de llegar hasta ahí, no se está saltando. Sí, ¿cuál? Sí, para poder llegar después a ese punto, sí, hermano, espérese. Sí, claro. Entonces, ¿qué le puedo decir? Dios sanó esas heridas de mi hermano y todo lo demás. Ahí fue que me metí más en las cosas de Dios.
Y me acuerdo tanto que ahí tuve un sueño que me llamó la atención, que me dice, la voz, era una voz tronante, y me dice, el don que te da es discernimiento de espíritu. Y yo, ¿qué sabía de dónde? Yo no sabía de eso. Y yo dije, ¿qué es eso? Discernimiento. Me acuerdo que lo anoté en una libreta. Hasta que un día el pastor empieza a predicar y habla de los dones. Y me dio tanta risa porque hablaba, y cuando dice don, discernimiento de espíritu, yo salgo como loca diciendo, uy, yo tengo eso. Pero era porque me acordé del sueño que había tenido. Pero ni siquiera sabía que era el don de discernimiento de espíritu. No sabía, no entendía. De verdad, fue tan inocente, fue tan inocente. Y no solo eso, hermana, me pasaron unas experiencias que marcaron mi vida. Yo le puedo decir que el primer amor, wow, te marca porque recuerdo tanto que un día un hermano hizo un ayuno de jóvenes. Y a todos nos hizo poner así en un círculo y orando. Y ahí yo tuve mi primera visión. Yo vi muchos ángeles ahí alrededor con panderos de oro, y yo sentía que estaba mis pies en una nubecita, y yo quería abrir los ojos y no podía, y yo decía, ¿por qué no puedo abrir los ojos? Yo me hacía así, yo decía, quiero abrir los ojos, pero no puedo. Realmente lo que yo estaba viendo fue algo tan hermoso, por eso le digo, el ayuno tiene mucho poder. Usted tiene que meterse más en las cosas de Dios para poder ver el mundo espiritual, porque estos ojos son carnales, pero cuando tú te metes en Dios, empieza a abrirse una nueva atmósfera espiritual. Y solo me ocurrió eso, y de ahí recuerdo que en esa misma semana varias experiencias. ¿Qué experiencia más me pudo haber pasado en el primer amor? Vino un predicador y me dice, usted va a orar por esta mujer, tenía una, ¿cómo se llama eso? Que de vesícula, esas piedritas en el estómago. No, cálculos. Dice usted, Dios me pone en el corazón que usted va a orar por ella. Dé 7 vueltas alrededor y diga que caigan las piedras. Y yo bien obediente, aunque no entendía, daba las 7 vueltas y decía que caigan las piedras. Créanme, hermano, escuché que cayeron 3 y yo las buscaba. ¿Y dónde están los que estoy escuchando? No había nada, porque todo era en el mundo espiritual. Y yo dije, wow, pero yo las escuché, pero yo las buscaba. Y en ese momento a mí el Espíritu Santo me toca a tal punto que yo parecía, como ves en la manada, estaba salta y salta. Y yo me cogía de las ayúdenme, ¿qué me pasa? No entiendo. Ayúdenme. Yo decía, porque no podía parar de saltar. Sentía algún fuego que me quemaba, que cuando me llevaron a la casa, me llevaron una moto y yo seguía saltando. Créame. Y ¿sabe qué es lo que me impacta? Yo no llego a mi casa. Yo llego al frente, a la casa de una vecina que ni siquiera, mire, que casi ni en el barrio me conocía. Pero yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¡Qué vergüenza! Yo no conozco esta casa. Pero el Espíritu Santo me estaba llevando. Cuando yo llego allá, estaba que saltaba y saltaba hasta que llegué a mi último salto, donde una niña de 10 años, que ella tenía leucemia, tenía cáncer, por decirlo así. ¿Y qué ocurre? Que ella me dice algo que me dejó el show. Me dice, yo te estaba esperando porque Dios me dijo que tú ibas a venir. Cuando la niña me dijo eso, me dijo como boba. Y yo, pero si yo no te conozco, le digo así, no sé ni qué hago aquí. Y entonces empezó la mamá a contarme del problema que tenía. Y yo empecé a esa niña a llevarla todos los días a la iglesia, recuerdo tanto. Ya ella murió hace mucho tiempo, pero ella conoció a Cristo, iba a la iglesia. Y mire cómo es el Espíritu Santo de Dios, que yo saltaba a tal punto que llegué hasta esa casa. Y me daba mucha vergüenza porque yo me cogía de las paredes y digo, ¿qué hago aquí? No entiendo nada. Pero mi último brinco fue en la casa de esa pequeña. Y esa pequeña también marcó mi vida. Entonces pasaron tantas experiencias en mí. He visto escarcha. De pronto un día estaba en la hamaca, estaba meciéndome y veía la escarcha que caía sobre mis ojos. Y yo la cogí con la mano, me desconecté de la música y ya no vi más la escarcha. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Por eso digo que realmente el corazón tiene que ser como un niño. Porque cuando es como un niño, tú conoces a Dios. Yo ponía en la terraza, ponía donde se lava la ropa, yo ponía almohadas, hermana. Y sacaba mi cabeza ahí y hablar con Dios todos los días. Y yo le decía, Señor, yo creo saber que tú me escuchas, envía un pájaro. Y si Dios me enviaba el pájaro. Y era, mire, tanta inocencia. Por eso digo, cada uno de nosotros tiene un niño dentro. Por eso dice la Biblia, para poder entrar al reino de los cielos hay que ser como niños. Y yo hablaba con Dios y el pajarito ya estaba ahí. Yo todos los días llegaba, pero era en la terraza. Y cuando yo me portaba mal, Dios me enviaba pájaros negros y yo lloraba, hermano. Y decía, no puede ser, Dios está bravo porque me envía los pájaros negros. Sí, pero ¿qué le puedo decir? Caterina Urquiza, aunque haya ido a la iglesia, aunque tenga 9 años de ser cristiana, Cristo en mí, hermana, tiene 4 años. ¿Por qué le digo 4 años? Porque el hecho que uno vaya a la iglesia no significa que lo conozcas a Dios. El hecho que tú vayas y congregues todos los días no significa. Y realmente cuando pasamos por procesos críticos o procesos dolorosos, ahí es cuando Dios se manifiesta. Y te lo puedo decir con toda plena seguridad, Dios realmente tenía mucho que trabajar en mí,
muchas cosas, doblegar el orgullo, doblegar muchas veces el yo tener la razón, porque a veces uno dice, no, es que yo tengo la razón y Dios no, que Dios se equivoca. Dios nunca se equivoca. Cuando Él nos quiere procesar es porque algo hay que pulir dentro de nosotros. Entonces pasé por un sinnúmero de sucesos, llegan momentos donde de pronto me llegó la depresión y otra vez ese espíritu de suicidio quería entrar. Entonces por eso es muy, muy crítico, porque nadie lo sabe. Yo soy muy reservada, soy muy callada. Incluso mis padres, que son mis padres, mi mamá, o las personas que son cercanas a mí, saben que yo no soy de las que cuento muchas cosas. A tal punto que cuando a mí me ocurría algo, yo me quedaba encerrada. Y yo tenía en esa época un loro, y ese loro también marcó mi vida, porque cuando yo estaba encerrada, el loro me jalaba de la ropa y me hacía así en los ojitos que salga, que no llore. Entonces yo sé que era Dios hablándome a través de ese lorito. Entonces, ¿qué le puedo decir? Todos los días yo no le encontraba ya sentido a mi vida. Llegaron momentos donde me sentía vacía, donde otra vez volvieron los recuerdos de mi infancia, volvieron los recuerdos de mi hermano, volvieron tiempos caóticos para mí, que yo todos los días decía, ¿cómo me va a matar? Buscaba la forma de matarme. Y si lo hago lento, si lo hago rápido, si me tomo pastillas o si cojo un cuchillo. Y esto nadie lo sabe en sí, porque es muy duro contar. Por eso las personas que sufren de depresión, que sufren de ansiedad, tienen que tener mucho cuidado, porque son espíritus, son voces que te hablan. Voces que te hablan para que el propósito se interrumpa. Yo podía ir a la iglesia, pero yo me sentía vacía. Como decía alguien, yo llevaba una vida de perfeccionismo, a tal punto que a las personas que son perfeccionistas, al cometer un error, solamente al cometer un error pueden matarse. Entonces la vida no está hecha de cosas perfectas. Debes entender que en la vida te vas a tropezar, que te vas a caer, que realmente vas a ser, pero como la aceituna, aplastada, para sacar la esencia. Y Dios necesitaba sacar mi esencia, porque en mí había una niña cohibida, había una niña deprimida, había una niña que realmente no quería demostrarse al mundo, por decirlo así. Entonces cuando ya Dios viene a mí, cambia todo. ¿Qué yo iba a transmitir por Facebook? Yo no iba a transmitir. Si aún en la escuela a veces me da vergüenza darle hasta las lecciones. Ahora imagínense, y ahora soy parlanchina y hablo hasta por los codos. Entonces solamente Dios lo puede hacer. Amén. Entonces Cristo llega, pero recuerdo tanto que ya había una palabra profética en mi vida. ¿Por qué le digo que había una palabra profética? Porque cuando yo fui a una vigilia en una iglesia, en esta iglesia yo fui bautizada por el Espíritu Santo. Pero no dejé que obre completamente porque me dio miedo, hermana. Empezó mi boca a moverse. Y yo decía, ¿qué es esto? Yo me la cerraba y digo, no, esto ya no me está gustando. ¿Qué es esto? Y decía, no entiendo nada. Pero a mí ese día, dos varones de Dios que no los conocía, que ahora en la actualidad son grandes pastores y que los estimo muchísimo. Yo bendigo sus vidas, amén. Este pastor termina la vigilia y me dice, muchacha, ven para acá. Y yo le digo, dígame. Y de pronto él me dice, mira, en 3 años, así lo dijo él, en 3 años yo te voy a llamar y la primera iglesia que vas a pisar es la mía porque vas a predicar en ese lugar. Y yo decía, ¿qué está hablando? Si yo ni predicadora soy. Y dije, ¿qué me está hablando él? Yo no le entiendo nada. Y me dijo él, tú estás siendo muy atacada por sueños. Y ahí sí me destapó el cerebro, porque yo empecé a soñar cosas bien feas. Yo empecé a tener sueños proféticos, yo no lo entendía. Soñaba que en la iglesia entraba un caballo de color marrón y que tumbaba las puertas y yo estaba en el altar con un micrófono y él venía a atacarme y que yo hago así, ay no, como que tratándome de tapar, y del mismo altar sale una puerta y el caballo queda encerrado y yo termino cerrando la puerta. Pero yo no entendía, hermana, esos sueños. Al día siguiente seguía soñando que de pronto yo cogía un taxi y le decía, y lléveme a mi casa, y el taxista me decía, no, a tu casa no vas. Y ese hombre me llevaba a un cuarto y me llevaba a violar, y que yo decía, se veía que se sacaba la ropa en sueños, y yo decía, no, que no me toques. Y le decía, si no me toques, por favor, y que yo le ponía la mano y le decía, en el nombre de Jesús, que tú realmente no tienes poder. Y se hizo ceniza sobre mis pies, el mismo ser humano se hizo cenizas, y ahí acababa en su sueño. Y al día siguiente soñaba que una lechuza me perseguía. Oye, me voy a volver loca, porque ¿qué sueño esto? Y decía, y esa lechuza me perseguía, y había como un pasillo, y yo salía de una puerta, había muchas puertas, demasiadas puertas, salía de una, pero nada tenía perillas, hermana, todas las puertas estaban fácil de abrirse y cerrarse, y yo decía, ya no puedo correr, en la última cogí con mi propio cuerpo la puerta, y la lechuza se me convierte en un pajarito. El pajarito
trataba de golpear la puerta y se iba lastimando y terminó cayendo la sangre así. Y yo me levanté mal y digo, estos sueños no me está gustando. Yo digo, ¿qué es esto? No lo comprendo. Pero ¿qué ocurría? Era un ataque porque ya había una palabra profética. Y la palabra profética es, vas a predicar. O sea, este pastor que es profeta también, él declaró, en 3 años tú vas a predicar. Y él estaba anunciando que Dios tenía un llamado conmigo para la prédica, para ser evangelista. Pero yo no lo entendía. Pero desde ese momento mi vida, para mal, hermana. Para mal. Le puedo decir, para mal, realmente los sueños se cumplieron no en su totalidad, por decirlo así. Pero ¿qué ocurre? Que sí hubo una bruja de por medio. Y la bruja me escribió, y esto es un tema que casi no se lo habla, pero es cierto. Y cuando yo le digo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está ocurriendo? Nunca me voy a olvidar que hubo un evangelista que llegó a la congregación y de pronto él me puso una bufanda en mi espalda. Por eso digo, las transferencias de espíritu existen. Usted no puede ponerse la ropa de nadie, usted no puede usar el moño de nadie, ni que préstamelo un ratito. No, hermanos. Esta persona me puso la bufanda atrás en mi espalda y a mí, yo cambié para mal, perdí toda la intimidad que tenía con Dios, hermana, la perdí toda. Al decir toda es toda. Ya no leía, yo ya no quería orar, ya no quería nada, no quería saber nada de Dios. Y esta misma persona fue la que tenía vínculo. Por eso digo, hay muchos, y escuche bien, usted que está escuchando esta transmisión, muchos que están en las iglesias y dicen que son de Dios. Tenga mucho cuidado porque hay lobos vestidos de oveja y están haciendo daño. ¿Para qué? Para que la iglesia caiga en pecado, para que la iglesia se desvíe del propósito de Dios. Y en ese momento yo tuve una transferencia de espíritu, a tal punto que esta persona me escribe y me dice, y yo ya había soñado de esos sueños que le conté, de la lechuza, del caballo y todo lo demás. También soñaba un hombre mayor que me decía, yo soy tu esposo. Y yo le decía en mi sueño, no, tú no eres mi esposo, tú eres un mentiroso. Y que yo corría. Déjeme decirle que este mismo predicador terminó escribiendo y me dice, yo soy tu esposo. Y me acordé del sueño. Y digo, no, esto es mentira. Y digo, no, esto es mentira, porque ya Dios me había dado una promesa, que mi esposo no era de esta nación, sino que de otro país. Entonces digo, es imposible, porque ya Dios me había hablado. Y bueno, eso es otro testimonio, ¿no? Entonces, no es carpeta, no acepto carpeta, hermano, no, nada que ver. A menos que sea otro país. A menos que sea otro país. Y tú que me estás escuchando ahí donde quiera que te encuentres. Bravo. No, entonces, ¿qué ocurre? Que esta persona así mismo dijo que era mi esposo y todo lo demás, y me vincula, o sea, habla de mí a esta supuesta profeta, que no era profeta, que era una mujer camuflada, por decirlo así, del mundo de las tinieblas, y ella empieza a decirme, sí, él es el hombre que tiene para ti, y que tienes que casarte con él, porque él te va a dejar la unción. Y yo dice, ¿cómo me va a dar la unción? Y yo justo en esa época, en la madrugada, había leído sobre Elías y Eliseo. Mi primera vez que leí sobre Elías y Eliseo, cómo le dejó el manto. Y luego, ¿y cómo supuestamente me da la unción? Es que tú tienes que estar con él para que te dé la unción. Ya se imaginarán, ¿no? Ahí se cumplía una parte de mis sueños, de lo que querían provocar, como quien dice, una violación, ¿no? Entonces yo me acordaba de todo eso y me entró como un temor. Y yo dije, uy, tantas cosas, se va cumpliendo lo del sueño, que el hombre que dice que es mi esposo, después tal cosa. Y decía, no, esto ya no me huele bien. Y me puse a ayunar, ni ayunaba yo en esa época, pero ya era el miedo, hermana. Y dije, voy a ayunar y voy a preguntarle a Dios qué es esto. Cuando yo ayuno, recuerdo que era a las 4 de la tarde, como que me dio como un éxtasis, así como un sueño. Y veo cómo conmigo hacen sacrificios. Veo que ponen en una piedra mi foto, que degollan una gallina y que había muchas personas ahí como santeras. Y yo dije, me desperté pero sudada, así sudada. Uy, yo dije, entonces esto es malo. Yo dije, la lechuza es malo. Entonces esto es una bruja. Cuando yo dije eso, al ratito la mujer me escribe y me dijo, perra maldita, me descubriste. Uy, de verdad que a mí se me pelucó la piel. Bueno, ahorita que lo vi. Sí, se me pelucó la piel y yo dije, wow, ni yo lo podía creer. De verdad, yo dije, no lo puedo creer. Y déjeme decirle que hay mucha gente que está trabajando, que está en las iglesias. Y por eso es que Dios me dio el don de discernimiento de espíritu. Ahora entendemos. A veces uno no lo comprende y uno dice, pero ¿por qué tal cosa? Pero los que tienen llamado profético son los que van a ser más atacados. ¿Por qué? Porque te van a querer robar la santidad. Un profeta que no tiene santidad es un profeta que no tiene visión. Un profeta que no tiene santidad es un profeta que no va a poder escuchar la voz de Dios. Entonces querían arruinarme el propósito, quería realmente desbaratarme, por decirlo así, pero Dios es tan bueno, y yo agradezco cada cosa que he vivido, cada proceso, todo obrado para bien, hermana. Porque déjeme decirle que cuando esta mujer escribió, ella me dijo, y ella habló de un ministerio cuando yo todavía no tenía ministerio, porque yo era una simple oveja que me sentaba nada más. Me dijo, voy a destruir tu ministerio. Ella lo dijo claramente, voy a destruir tu ministerio y no descansaré hasta volverte a ver en una silla de ruedas. Y yo dije, wow, esto sí me impactó, porque ellos tienen espíritu de adivinación. No es lo mismo un profeta a un brujo, porque ellos tienen espíritu de adivinación.
Entonces, ¿qué ocurre? Si es que llegas a ver algún día este video, porque la conozco, pero por ética no lo decimos, porque siempre me va espiando en mi perfil de Facebook. Por temporada llega, por temporada no, pero hay personas que ya la están descubriendo y doy gracias a Dios porque los profetas se están activando y Dios está ordenando todas las piezas. Amén. Entonces, ¿qué le puedo decir? No consiguió el propósito. ¿Por qué? Porque en medio de ese caos, cuando ella quería que me mate, porque realmente ellos fueron los que planificaron para que yo me mate, porque ahí me entró por segunda vez la depresión, a tal punto que llegó un momento, hermana, un momento donde realmente Dios tuvo tanta misericordia de mí, lo puedo decir así, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno porque Él tenía un propósito conmigo. Yo no era predicadora, no, para nada. Yo no salía a otras partes. Pero cuando el hombre desea tu muerte espiritual, cuando el hombre dice que aquí en ella ya no hay esperanza, ahí Dios se glorifica. Y por eso, de verdad, yo agradezco a Dios, porque hasta yo mismo dije, ya conmigo no hay nada bueno. O sea, ¿qué hay de bueno conmigo? Yo dije entre mí, ¿qué hay de bueno? Yo dije, yo creo que nada. Pero Dios dijo, no. O sí hay algo bueno contigo. Y recuerdo tanto que en esa noche Dios trató conmigo y me dijo, yo te perdono todos tus pecados. Yo voy a hacer de ti cosas grandes. Y créame, hermana, que yo esa misma noche yo escribí mi primer música. Y yo no sabía que podía componer. Yo en ese momento llorando así, cogí una pluma, cogí un papel y escribí todo lo demás. Pero vamos al punto que Dios empezó a tratar conmigo. Y no solo aquello, sino que Dios me dijo, Silicio, ándate al suelo y no te pares. Y yo de pronto, antes de irme allá, primero me dijo Dios, primero mírate en el espejo y perdónate. Y cuando yo me miré, yo dije, yo, Caterina Cristina Urquiza Pazmiño, me pido perdón y te perdono, porque Dios ya te ha perdonado. Entonces yo empecé a ser libre. Recuerdo tanto que empecé a vomitar, pero no había una completa liberación, porque una cosa que tú te la hagas, que no tienes tanto conocimiento, porque en esa época no tenía conocimiento. Entonces, ¿qué hizo Dios? Me hizo ir de rodillas. Yo pasé toda una noche en silicio, en el suelo, llora y llora, y le decía, Señor, yo quiero orar, pero no puedo orar. Y cuando uno está mal con Dios, no puede orar. Y yo lloraba, decía, pero ¿será que mis lágrimas cuentan? Porque no sé qué más hacer. Y yo decía, no sé qué más hacer. A tal punto que se recuerdan que yo les dije que había un pastor que me dijo que después de 3 años me llamaba porque yo iba a predicar en su iglesia. Ya se habían cumplido los 3 años. Eran las 6 de la mañana y recibí la llamada de él. Y de pronto él me dijo, ¿se recuerda de mí? Y le digo, no sé quién es. Yo soy la persona que dijo que después de 3 años usted va a predicar en mi iglesia, y hoy se ha cumplido ya los 3 años y tiene 1 mes para prepararse. La mano me temblaba. Yo me empecé a llorar. Yo dije, Dios mío santísimo, ¿qué es esto? Esto es una locura. Y saqué la cuenta y eran los 3 años. De verdad, y Dios me dijo, coge maletas. Cuando Dios me dijo, coge maletas, algo que sí aprendí yo es a ser sensible a la voz de Dios. Yo sé cuando Dios me habla. Me dijo, coge maletas. Y yo digo, ¿para dónde voy? Solamente coge la maleta. Y de pronto me fui, como quien dice, al terminal, y dije, ¿de aquí para dónde? Y cogí un carro. Fui a parar a Balsa Pamba, nunca me voy a olvidar. Balsa Pamba, no sé si conozcan, bueno, pero hay un balneario ahí que es el parque acuático, el famoso. Ahí me quedé, yo digo, que me viniste a una piscina. No entiendo, ¿por qué a una piscina? Me dijo, no, sigue caminando. Cuando yo seguía caminando, yo llegué a un lugar muy conocido que es Las Colombianitas. Es una anciana que es colombiana y que tiene casa de retiros. Entonces Dios me dijo, aquí es, pregunta. Y pregunté, disculpe, ¿aquí hay hospedaje? ¿Cuánto cobran? Y me dijo, claro que sí, dice $5. Y dice, y aquí hay un retiro, dice, de unos pastores que han venido de Colombia. Vaya y pase que es un retiro juvenil. Yo dije, Dios mío, Dios no se equivoca. Dios me llevó a un retiro. Y en ese retiro recuerdo tanto que los pastores que estaban en ese lugar, la pastora, que era una colombiana, me dijo, Dios me dijo que tú ibas a venir. Y yo dije, wow, Dios me había preparado todo el escenario. Yo ahí fui libre. En gente que no conocía, porque esa gente yo no conocía. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella ora por mí. Y ella lloraba y dice, yo siento tu dolor, estás como una niña desprotegida, dice, estás como una niña desprotegida, y déjame decirte que el diablo no va a poder arruinar el propósito, porque lo que hay dentro de ti es grande, me dijo ella. Y esas palabras realmente me impactaron, porque ella dijo, hay algo grande en ti, que incluso ella me dijo, tú ni conoces tu futuro, pero va a ser extraordinario. Y ella realmente me hizo la liberación, y yo sentí que algo negro, así cosas negras salieron por mi boca, y yo fui libre en ese momento, y desde ese día ese lugar se hizo maravilloso para mí. Empecé a ayunar en ese lugar, empecé a vigilar en ese lugar, y cumplí el mes, hermano, y ahí sí viene la parte que usted me mencionaba. ¿Cómo fue? ¿En el retiro? No, estuve 3 días en ese retiro, pero yo los fines de semana iba a ese lugar a vigilar, yo solita. Iba, y con el frío, recuerdo yo decía, hace mucho frío, y así fue el proceso. ¿Pero usted solita o había más gente?
Al principio fui sola y después iba acompañada de otras personas. Le decía, acompáñame a ayunar, acompáñame a tal cosa, y ellos me acompañaban. Tengo una pregunta para todos los que están viendo. Usted dice, Dios me dijo, Dios me dijo, coge, ándate por aquí, por allá. Pero ¿cómo es? Explíquenos. ¿Es la voz de Dios o un sentido? ¿Cómo? Mucha gente dice, ¿cómo Dios habla, hermana? Que es con una voz así de, oye, no. Dios habla de muchas formas. Dios te habla por visiones, Dios te habla por pensamiento, Dios te habla en el corazón. Muchos dicen, los del mundo, uy, yo siento la conciencia, ellos dicen, por aquí no te vayas, ándate por el otro lado. Cierto, hay una voz interior. Esa voz interior, así es como Dios habla. Y uno dice, no comprendo. Y hasta la actualidad, cuando yo voy a predicar, Dios a veces me ha cambiado hasta los mensajes. No, ya no. Y yo, oh my God, Señor, ¿y ahora qué hago? Y de pronto Dios habla y me manda versículos. Dios te habla de muchas formas, pero en esa época Dios mismo permitió ese habla más fuerte. ¿Por qué? Porque necesitaba restaurarme y necesitaba liberarme, por decirlo así. Entonces, Él me dijo claramente, sentí en mí coge un carro. Y yo no sabía qué carro iba a coger. ¿Y aquí qué hago? ¿Y dónde? O sea, es como que ilógico decir, y aquí me subo un carro, pero ¿a dónde va a parar? Por eso es muy importante creer en lo que Dios dice. Porque yo ya había tenido la intimidad antes y mi oído se estaba ya afinando. ¿Sí me comprenden? Entonces yo hablaba con los pájaros, o sea, de esa forma yo fui alimentando esa comunicación. Por eso le digo, usted tiene que alimentar la comunicación. Cada quien sabe cómo Dios le habla. Así es. Cada quien sabe cómo Dios le habla y es certero. Uno dice, no, es que Dios me dijo y de ahí nadie lo mueve. Y eso era lo que a mí me ocurría. Yo podía estar mal espiritualmente en esa época, pero Dios tenía el trato conmigo a pesar de todo. Aunque estaba mal, Dios me hablaba y Dios me exhortaba. O sea, me confrontaba con mi realidad. Cuando las cosas estaban mal, Dios me confrontaba horrible. A tal punto que si yo iba a la esquina me encontraba a alguien, a un predicador me encontraba a alguien y yo decía, ya no quiero escuchar más. Yo decía, de Dios ya no quiero saber nada. Porque le rechacé a Dios. Cuando yo estaba en todo mi error, en todo lo malo, yo dije, yo no quiero saber nada de Dios. Pero yo me subía al bus y encontraba a un predicador y decía, bonitos dones tienes, fluye, no te quedes estancada. Y yo me bajaba del bus porque yo decía, ya no quiero escuchar a Dios. O sea, de una u otra forma Dios venía hablándome, pero le puedo decir que la palabra se cumplió. Y el varón de Dios tuvo razón porque terminé siendo predicadora. Amén. Y así fue. Y mi primera vez nunca me voy a olvidar. Me sudaban las manos, el micrófono se me bajaba, se me subía. Yo decía, qué nervios. Y decía, y mire que yo no me sentía ni siquiera digna. Yo dije, no me siento digna de pisar un altar. Esa iglesia estaba en construcción. Y realmente yo me sentí muy honrada y yo bendigo la vida de aquel pastor, de verdad, su familia es muy querida, de verdad. Fueron parte de mi propósito y cada vez que yo hablo con él le digo, ¿quién diría que una palabra profética cambió todo el rumbo de mi vida? Y él solo la tiró y en el mundo espiritual se ejecutó. Y ahí está el resultado, hermanos. ¿Usted la creyó? Sí, la creí esa palabra, al principio no, pero después como que decía, ¿será cierto? ¿Será no? Y yo misma me ponía a practicar, hermanos, y me ponía en el espejo, supuestamente que era predicadora, pero me daba vergüenza. Después Dios empezó a tratar conmigo y empezó a decir, haz transmisiones, porque las transmisiones no son de ahora, son casi, ya tienen 3 años. Y uy, qué vergüenza, hermanos, que yo tenía, Dios mío, imagínense, yo soy blanquita, me puse roja como un tomate en mi primera transmisión, era media gaga como Moisés, tartamuda. Oye, yo decía, esto no es para mí, y así de a poco Dios me fue soltando. Dios fue soltándome y creo que eso me ayudó para luego predicar. Y de ahí me dijo que cree un grupo que se llama Antorchas Encendidas, que hay muchos jóvenes de diferentes partes y ese grupo ha sido mucha bendición. Oramos todos los días, de madrugada, hacemos ayunos, hacemos vigilias, hay compañerismo, hay fraternidad. Y cuando tú enseñas a otros, tú también te enseñas para ti mismo. Entonces Dios me puso responsabilidades y en esas responsabilidades aprendí a conocerlo más. Y déjeme decirle que no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haberlo conocido, no me arrepiento de mis procesos, bendigo esos procesos porque ahora soy lo que soy gracias a esos procesos y he podido comprender lo que es la misericordia, porque dice la Biblia que juicio sin misericordia será con aquel que no tiene misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aprendí lo que es el verdadero amor y el verdadero perdón, porque Dios no es como los hombres, hermana. Dios realmente da oportunidades. Y yo soy un milagro, no solamente encontré la sanidad, sino que también la sanidad de mi alma. Yo que me sentía vacía, que sentía que realmente no tenía sentido mi vida, encontré el verdadero sentido. Y le puedo decir que hay momentos donde a cada uno nos llega, porque el hecho de que seamos cristianos o predicadores o adoradores, no es que todo está color rosa, hermanos. No es así, porque tienes que aguantar las críticas, tendrás que aguantar las humillaciones, tendrás que aguantar tu pasado, tu sombra, por decirlo así, y tantas cosas más. Llegarán momentos de aflicción
depresión, de enfermedad, de escasez, de todo. Pero ¿qué le puedo decir? Hay que ser valientes, muy valientes. Y como yo digo, achudo, hay que ser achudo. Cuando le digan, tú no puedes, tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí puedo, y lo voy a demostrar que sí puedo. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a mantenerme de pie, creer en todo lo que Dios me ayudó, porque cuando tú miras hacia atrás, tú dices, wow, todo eso yo lo viví sola, pero Dios estuvo conmigo. Y uno dice, no, y ahora tú le sirves no por religiosidad, porque la religiosidad mata, sino por agradecimiento. Entonces yo siempre digo, la religiosidad no, la relación sí. La relación sí. Ahora conozco quién es mi Padre, conozco mi propósito, conozco a dónde voy, y a mí nada ahorita me puede tumbar. Nada, absolutamente nada. Yo sé a dónde me dirijo, yo sé cuál es la meta, y confío en Dios que así será y que todas sus promesas se cumplirán. Así que usted que está escuchando esta transmisión, las promesas de Dios se cumplirán en su vida. No importa el fracaso, no importa el error, no importa lo que hayas vivido, solamente apóyate en el Dios verdadero que te fortalece. Como dice la Biblia, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Si todos esos temores que tú tienes, Él te va a poder librar, pero tienes que confiar. Y tienes que ser valiente, muy valiente, porque dice la Biblia claramente, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Y te puedo decir que hasta el día de hoy el Señor me acompaña. A veces no ha sido fácil como mujer, hermana, ser predicadora. ¿Sabe que es más fácil creo que para los hombres? Pero como mujer no es fácil. ¿Sabe que a mí no me gustaba viajar? No me gustaba viajar sola, yo lloraba. Cuando fueron mis primeros viajes sola, a veces Dios me mandaba a Machala, a lugares más lejos. Yo lloraba, hermanos, yo decía, no, esto no me está gustando, yo por qué estoy viajando, no. Yo siempre tenía miedo a que los carros se choquen, yo siempre decía, se va a chocar el carro, se va a chocar el carro. Entonces Dios ayudó a que venza mis miedos, ayudó a que venza esas paredes, ¿me comprende? Porque yo estaba encerrada en mi mundo. Entonces esto es más o menos como alguien inocente cuando está encerrado y cuando lo saca uno dice, ay, que este es el mundo verdadero. Entonces hay muchas cosas que a veces son necesarias vivirlas para no ser tan ingenuo. Siempre lo digo así, para no ser tan ingenuo. Entonces, ¿qué pasaba en mí? En mí había mucha ingenuidad. Entonces yo tuve que tocar fondo. Cuando toqué fondo dije, no, pues ya sé qué es lo bueno, qué es lo malo, porque hay muchas artimañas. El enemigo siempre se va a disfrazar de ángel de luz, pero no es ángel de luz. Y hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Pero el resumen de todo esto, hermanos, como dijo Eclesiastés, teme a Dios, guarda sus mandamientos, apártate de todo el mal, amén. Y créeme que Dios tiene cosas muy bonitas, no solamente para los que estamos aquí, sino también para ti, porque tú naciste con un propósito y Dios desea mucho más darte, pero siempre y cuando tú le creas, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Amén, amén. Y si yo no tengo fe, nada va a suceder, pero si yo tengo fe, sí va a suceder. Entonces, ¿qué le puedo decir? Usted dice, hermana, yo no sé predicar, tranquilo, Dios es el que te capacita, nosotros no hacemos nada, y esto grábeselo. Usted y yo no hacemos nada. Es Dios que pone palabras en nuestra boca, que la llena de sabiduría, que pone de nuevo. A veces hasta yo me sorprendo porque digo, Dios mío, estos nombres medio rarísimos. Que Nabucodonosor, que Bemelec, que ni sé qué. Y yo digo entre mí, ¿cómo me lo puedo aprender si yo soy hasta bien olvidadiza? Aquí está mi amiga que está presente. Me olvido las llaves, me olvido el teléfono. Y digo, pero no me olvido la palabra. Y digo, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Amén. Si antes era tímida, ahora míreme. Este es el resultado, hermano. Antes era muy antipática, demasiado antipática. Yo era muy gruñona, demasiado gruñona. Cuando llegaban visitas, yo me encerraba en el cuarto y de ahí no salía hasta que se vayan todos. Yo decía, no quiero ver a nadie. Pero ahora no, ahora converso con todo el mundo. Por eso le digo, cuando Cristo viene, le cambia todo. Ya usted ya no es gruñón, ya no tiene la boca como el elefante. Ahora usted realmente es sociable, amigable, misericordioso, empático. Entonces Dios anhela eso. Hacer un cambio en tu vida y en mi vida. Así que bueno, eso es parte de mi testimonio y tantas cosas más para más decirle que terminé siendo profesora, lo que nunca me gustó. Iba a ser doctora, hermana, doctora, pero Dios dijo que no. Así que ya estamos aquí, se cumplió las promesas. Cada una de mi vida ha sido profetizada por donde pinta, hermano. ¿Y dónde han sido los profetas? Si no es en la iglesia, es en las calles, pero los mayores profetas que he tenido son en la calle y en la televisión. Y digo, de verdad, sí. Por eso le digo, crean en los profetas. En la televisión. Sí. ¿Cómo en la televisión? La televisión, hermano. Oiga, hermano, es que no le digo que yo soy muy preguntona. Es que el punto es que a mí me mandaron reposo médico. Yo estudié primer año de medicina. Yo llegué hasta primer año de medicina. Y como me daban las convulsiones ahí cuando estaba enferma, ya la doctora dijo ni más. ¿Por qué? Porque a mí me daban lagunas. Entonces yo un día cogí el bus y lo cogí mal. Y fui a parar vía la costa. Y mi mamá dijo, ya no más, hasta aquí llegas. Porque aquí a mañana, ¿dónde voy a parar? O sea, yo me olvidaba. Yo iba a la universidad, pero yo tenía lagunas por la enfermedad. Y yo cuando me vi ya estaba vía la costa y yo, Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hago aquí. Entonces perdí el conocimiento.
Y mi mamá dijo que no, y ya la doctora también me ha mandado reposo médico. Y yo bravísima, quise después intentarlo después de un año. Y dije, no, ya me siento bien, ahora ya conozco a Dios y todo lo demás. Y no me funcionó, hermano. Eso es luchar contra la corriente. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, aunque usted se pare de cabeza, no va a poder. Y le dije, mira Dios, realmente quiero que tú me hables. Voy a prender la televisión. Así era yo. Voy a prender la televisión. Y ahorita tú me hablas, Señor. Ahorita mismo, ¿por qué yo no puedo estudiar medicina? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando yo lo quise intentar, yo ya no constaba en el sistema de la universidad. Y yo dije que esto es una locura, si yo he dejado mi título, he dejado todo, ¿y por qué ya no aparezco? Y yo no lo podía creer. Yo dije, esto está de locos, esto está de locos. Así que le dije a Dios, háblame por esa televisión, ahorita mismo. Y ahí había ese enlace, pues ahí era famoso el enlace. Ahorita mismo. Y ahí sale un profeta hablando. Bueno, Dios, el día de hoy, le dice a aquellos que están escuchando esta palabra que lo que tú quieres no lo vas a tener. Aquí muchos jóvenes tendrán que cambiar de carreras universitarias. ¡Ay, Dios mío, me quería morir! Cuando dijo carreras universitarias, al piso. Y dije, no puede ser. Dice, porque este no es el propósito. Y tú, joven, que estás escuchando, era como que Dios me hubiera hablado para así. Dice, Dios conoce por qué tú quieres ser doctora, porque te gusta ser servicial con otras personas, pero déjame decirte que a los médicos se les mueren las vidas, pero los siervos de Dios, como imponer manos enfermos, se sanan. Pero recuerda esto, dijo ese hombre, vas a estudiar lo que menos te gusta. Y ahí vas a ser honrada. Usted preguntará por qué no me gusta ser profesora. Porque mi mamá profesora, mi papá profesor, mis tíos profesores. Toda mi casa está llena de docencia. Toda mi casa. Entonces yo dije, profesora, yo jamás voy a ser profesora. Y terminé siendo profesora, se cumplió la profecía. Y este hombre de Dios en la televisión, por eso le digo, Dios sí habla, hermanos. Dios habla por un libro, Dios habla por un canal de televisión, Dios habla por una transmisión, Dios habla por muchas formas. Entonces, ¿qué ocurre? Dijo, Dios te va a honrar en lo que menos te gusta. Y se cumplió, hermana. Y cuando se cumplió, yo lloré. Porque yo empecé como la pésima estudiante en docencia. La pésima. ¿Usted cree que a mí me gustan las manualidades, hermana? A mí no me agradan las manualidades. Yo sufro. A todos los profesores usted los ve haciendo sus manualidades, sus cositas. Pero yo no soy. Yo no. Soy pésima en las manos. Si me preguntaran en la cocina también, pero ruego a Dios que me unja las manos algún día, ven. Por eso debe ser extranjero, ¿cierto? Claro, y que sea check, Señor, siempre le oro, que sea check, por favor. Pero sí cocino, hermano, no crea que soy macho, no, sí cocino. Solamente que ya, pues no es que soy tan experta, por decirlo. Pero ¿qué le puedo decir? Que este hombre dijo, Dios te va a honrar, y así fue. Empecé como la pésima y terminé siendo la mejor egresada. ¿Qué le parece? Ni yo lo podía creer. Yo lloraba. Y decía, ¿en serio? La mejor egresada, el mejor puntaje de toda esta universidad. No lo puedo creer. Esto lo hizo Dios. Y al mes conseguí trabajo. Conseguí trabajo a los 21 años. Que nadie me podía creer. Eso es lo que le contaban antes. Nadie me decía, deme el documento. Aquí está mi documento. Pero entonces, que a la escuela en la mañana, muy... Claro, yo llegué. Si esta cara la tengo con los 28, ¿cómo usted se me imagina a mí a los 21? O sea, imagínese. Así más o menos. Claro, por Dios. No. Entonces, imagínate, el hermano está joven, el espíritu es Caleb, amén. Amén, amén. Él tenía 85, pero decía, me siento, pero vivo, mi espíritu como joven. Entonces, de repente llega, la ven los otros docentes, ¿cómo fue? A ver, cuente. Ay, a mí sí que me han pasado experiencias, porque ni el porte ni la cara me ayuda. Créame, en mis prácticas como docente, la cosa más chistosa que me pudo haber pasado es que estábamos en el patio reunidos porque íbamos a hacer educación física, porque para ser maestro usted da educación física, da educación cultural y estética, todo da. O sea, usted es un todólogo. Entonces, ¿qué ocurre? Que estaba haciendo educación física y como yo era tan pequeña y los alumnos eran de 7º grado, usted se imaginará esas palancas, ¿no? Grandísimo. Y yo en medio y la directora dice, niños, ¿por qué están solos en el patio? No estamos solos, aquí está la señorita. Y yo me reía. Y digo, aquí estoy. Pero así fue, imagínense. Y cuando llegué a trabajar también, me dijeron, segura, deme el documento para saber que usted ha venido. Le digo, sí, aquí está el documento. Ah, ya. Y sí, pero ¿cuántos años tiene? Y me preguntaron. Digo, 21 años. Y varios sucesos que incluso una madre de familia, yo ingresé a trabajar como parvularia. Yo no soy parvularia, yo soy de básica. Pero no había cupo en esa escuela para básica. Entonces había un aula desocupada que era párvulos para niños de 4 años. Y como me vieron la carita, dijeron, esta es ideal para ponerla ahí. Y para mí eso fue traumático, hermano, fue traumático, porque yo nunca había tratado con niños muy pequeñitos. ¿Y qué ocurre con una madre de familia cuando en el momento de la matrícula dice, bueno, estoy buscando a la profesora Caterina Urquiza? Le digo, sí, yo soy. No, a mí no me venga con chistes, niña, me dijo así. Rápido, porque yo necesito matricular a mi niña y desde ya voy diciendo que mi niña es especial. Ay, de aquella que se caiga, que esto con lo otro. Oye, decía, Dios mío santísimo. Y le digo, señora, yo soy la... No, deme rápido a la profesora. Tuve que mostrarle mi cédula.
yo soy la profesora. Y me dijo, dije, ya le voy diciendo que si mi niña se cae, que tal cosa. Y yo decía entre mí, Dios mío santísimo, ¿y ahora qué hago aquí? Mi primera vez en paro. Nunca se caiga. Oiga, pero después terminamos el año, esa madre familia mamaba. Ay, señorita, no va a haber otra profesora como usted con mi hija. Y yo, tantas cosas que me ha tocado vivir, créanme. Incluso aún como predicadora, porque ven la carita, esta es cualquier cosita, pero no sabe lo que uno está en la intimidad. No sabe el conocimiento profundo que uno pueda tener, porque la gente subestima por lo que ve. La gente dice, ay, no, esta es cualquier cosita, pero como David, ay, el que estaba detrás de las ovejas, el que ni siquiera lo tomaron en cuenta, porque a los que no lo toman en cuenta son Dios, a aquellos que los utilizan, los menospreciados, los que realmente fueron criticados, los que nadie vio nada bueno en ellos. Bienvenidos, porque Dios los va a estar llamando. Amén. Aleluya. Entonces, ha sido de mucha bendición. Le puedo decir, hermano, de mucha, pero mucha bendición. Así los he podido conocer a ustedes, recién ahora a mi hermana, amén. Y tantos hermanos más, amén, que me han tratado muy bien, que los llevo en lo más profundo de mi corazón. Puedo decir que en cada lugar que voy, Dios me entrega un amigo. Porque una cosa es ser hermano, pero otra cosa es ser amigo, amén. Todos podemos ser hermanos en Cristo, pero muy pocos son amigos. Y necesitamos esos amigos verdaderos, que nos ayuden a levantar las manos cuando no sintamos fuerzas, que nos den un consejo productivo. No necesitamos a alguien que nos aplaste, necesitamos a alguien que nos confronte, pero también que nos restaure. Así que bendecimos a cada uno de los verdaderos amigos en Dios que están viendo esta transmisión. Amén. Amén. Antes de finalizar, quiero que la hermana Urquiza diga, es que ella es una persona que si usted le regala un limón, ella de ahí saca una prédica. Si usted le regala un perfume, de ahí saca una prédica. Hermana, cuéntenos cómo es eso, que usted cada cosita usted la almacena en una prédica. Sí, oye hermano, imagínese si con lo de mi hermano yo cogí 5 piedras y yo no conocía bien la parte profética. Ahora me pasa eso. Voy a un lugar y lo que se me quede por la mano yo lo guardo. No es que yo me robo, cuidado, no. O sea, lo que me den, yo lo voy a decir la hermanita ladrón. No, hermanita. Sino que yo lo guardo, oiga. A veces me pasa, mira, una vez me tocó pregar a una iglesia y habían 2 centavitos al frente de la silla que yo estaba sentada. Y Dios me decía, coge los centavos. Y yo, ¿pero para qué, Señor? Voy a coger los centavos. ¿De quién van a ser estos centavos, Señor? Bendito. Y cuando voy al púlpito, Dios me dice, vas a hablar sobre el diezmo. Oh my God, y era por los centavos. Así mismo cogí, que de pronto iba en el bus y había un limón. Y Dios me decía, coge limón. Y yo lo guardaba. Había un girasol. Así mismo lo cogí y lo puse en el bus. Estaba hermoso ese girasol. Pero cuando ya llegué a la casa se marchitó. Y Dios me dijo, mañana vas a ir a predicar sobre tal cosa. Lo muerto cobra vida. Así, me salían prédicas. Y decía, Dios mío, yo no puedo ver ningún objeto ahora porque todo quieres que lo coja. A veces me pone hojas secas. Cosas raras, hermanos, si yo les digo, si no es una cosa, si no es una fruta, pero algo. Pero siempre llega algo a mi mano. Así que no sé de aquí qué me puede estar llevando, ¿no? Pero va a ser significativo para una prédica. Yo creo que se pueda llevar el micrófono. El micrófono, gloria a Dios, Suyo. Gloria a Dios. Y mire, está de mi porte, La hermana Rita dice, no es mío. Nos salvó esta noche, si no, ¿cómo íbamos a hacer? No, sí. Es un gusto, mi hermana. Créame que aquí donde estoy, no creo que la hermana Rita y yo no hemos desempeñado nuestro papel de entrevistadores, porque usted solita ha hecho la entrevista. No hizo falta, amén. Y aparte estoy recibiendo, o sea, yo lo que he aprendido aquí yo lo voy a practicar, mi hermana. Así que ya sabes, si me invitan por el lugar, no dejen mal parqueado algo que también me lo voy a traer. Amén. No, sí, Dios habla de muchas formas, hermanos. No, es algo impresionante, sí. Porque a mí me gusta conversar con personas así, porque por eso antes le pregunté, creo que me expresé mal, yo dije, hay personas que se van a estar preguntando que cómo es que Dios habla. No, está hablando por mí, porque a veces también me vienen esos pensamientos. No estamos hablando de mí hoy día, pero sí me ha pasado eso, de que le he creído a la voz cuando me dice, predica de esto. Y lo he hecho y Dios me ha dado el mensaje. Entonces, una vez más, como usted dijo, lo que este testimonio sirve de mucho. En lo que respecta a mí, me ha servido de muchísimo, mi hermano. Amén. Hay mucha gente que todavía dice, ¿cómo escucho la voz de Dios? Hermano, no es que Dios te va a venir a hablar con una voz, oye. No. Dios te habla a medida que tú lo vas conociendo, con la palabra. Porque la palabra te limpia, entonces ahí empieza el discernimiento. Tú puedes decir, ya sé, esto es lo de Dios, esto no, porque hay que saber discernir las voces, porque están 3 voces, la de Dios, la del diablo y la tuya. Entonces tú tienes que saber bien cuál es la verdadera voz, quién te está hablando, porque hay muchos que profetizan de sus propios corazones. Y hay que tener mucho tino, por eso digo que el profeta que no lee, que no ora, es un peligro en el altar.
es un peligro completamente. ¿Por qué? Porque el profeta tiene que saber mucha palabra. Un profeta tiene que tener mucha, pero mucho amor por las almas y tiene que ser un intercesor de corazón. Cuando hablo de intercesor de corazón es que sienta el dolor de otra persona. Por eso hoy en día la gente dice, no, que yo soy profeta. ¿Por qué? Porque solo exhortas. No, profeta es porque restauras. Lo exhortas, lo animas, lo levantas. No solamente es exhortar, también es restaurar, alentar, consolar. Entonces yo creo que el llamado profético es tan bonito, tan hermoso, porque he visto mucha gente que pronto dice, hermana, hay cosas que yo no puedo hablarlas con nadie. Y esto es lo quiero enfatizar muchísimo. Usted quiere ser profeta, usted tiene que ser una persona que guarda muchísimo su boca. ¿Por qué? Porque va a haber gente que te va a conversar algo y el que no tiene la madurez necesaria lo va a lanzar a todo el mundo. Porque las cosas no son en el altar y que, ay, sí, y hubo un hermanito y ahí está el hermanito. ¿Cómo cree que se siente el hermanito? El hermanito se va a ir de la iglesia. ¿Por qué? Porque no hubo una persona madura en la fe en la cual poder conversarle y que te pueda restaurar. Entonces tienes que ser muy maduro en estas cosas y tienes que ser realmente muy prudente, por decirlo así, muy prudente, porque habrán personas que te cuentan muchos secretos y estos secretos son para poder restaurar a esas personas y poder ayudarles a salir del fango. Y ese secreto muere contigo. ¿Por qué? Porque esa persona te lo confió. Entonces ahí está la ética, porque también hay que tener mucha ética. Mucha, pero mucha ética, porque esto es como una profesión, esto es una profesión. Es como usted va donde el psicólogo y el psicólogo va y usted le cuenta todas sus cosas y no es que el psicólogo va a ir diciendo a todo el mundo, oye, ve, aquí está Manuel Pérez y me dijo que tiene este problema. No, porque hay muchos problemas que usted como joven dice, uy, es que me da vergüenza. A veces he conversado con los jóvenes, le digo, a ver, pero ¿qué te pasa? Es que me da vergüenza, hermano. Y como hay discernimiento es más fácil. Le digo, ya, te masturba. Uy, qué vergüenza, sí. Entonces yo soy muy directa, yo soy de una, vamos al grano, vamos porque vamos a buscar la solución. Vamos a buscar la solución. Entonces, los que han hablado conmigo ya saben cómo soy, ¿no? Yo voy de una. Mejor que Dios te lo revele, porque no puedo hablar. Entonces, es muy bonito cuando hay esa confianza. Cuando no vemos el pecado como, ¡ay, un tabú! ¡Ay, lo peor del mundo! No, porque todos estamos propensos a fallar. Amén. Dice la Biblia que esté firme, mire que no caiga. Pero necesitamos gente madura en la fe. Gente madura, la cual uno diga, wow, esto hay que combatir, a este demonio hay que sacarlo, a este espíritu inmundo hay que desalojarlo de tu cuerpo, pero ten la decisión de cambiar, porque el que no tiene la decisión de cambiar será como el chanchito, se va, se revuelca, se limpia y otra vez se revuelca y como el perro vuelve a comer su vómito. Entonces, si usted quiere cambiar, realmente tiene que tomar una decisión que le cambiará toda su vida. Se lo digo por experiencia, amén. No crea que soy, ay, santa, y la hermana, no, nada que ver. Aquí donde me ve, yo he tenido muchos errores y horrores. Amén. Pero aquí estoy de pie, porque la gracia de Dios me ha ayudado. Así que si usted está apartado, ya arrepiéntase, hermano. Amén. Arrepiéntase y vuelva a los caminos. Gloria a Dios, hermoso, de verdad. Yo no... La verdad que yo no había escuchado su testimonio, no sabía. Y ninguno, creo, aquí todos los televidentes y los que estamos aquí presentes, que este lugar está lleno. De verdad que para todos ha sido una gran sorpresa. Y saludos de verdad a esas casi 100 personas conectadas. De verdad, Dios les bendiga, les guarde y gracias por estar con nosotros. A escuchar este hermoso testimonio a mí me ha impactado, me ha llegado, me he sentido hasta triste por las partes tristes que ha habido en su testimonio. De verdad, me he metido en el rol, en el papel, en la historia. Y de verdad me daban ganas hasta de llorar, pero... es algo tan bello escuchar cómo Dios trata con las personas, de verdad. Ya hasta el día de hoy he escuchado diferentes testimonios y he escuchado cómo Dios trata con las personas en diferentes formas y como Él quiere. Y uno dice, no lo puedo creer, pero realmente así es Dios. Y de verdad que estoy muy sensible ahorita, conmovida porque Dios es bueno. Y de parte de su testimonio, algo que se me quedó y que lo tenía para preguntar, antes que se me olvide. Usted dijo que había una persona mala que estaba, como quien dice, queriendo hacer caer su ministerio, ya una bruja. De repente, como no sabemos quién es, pero es la misma persona o las mismas mujeres que la vieron al principio en silla de ruedas, que eran las dos mujeres. No, porque usted ha dicho que quería una foto suya y de repente... si nunca alguien... se dio la foto. Nunca se dio. No. Y no son ellas que... Pero recuerde que todos ellos se comunican entre sí. Sí, porque cuando usted decía y el momento que ya se dio cuenta y que Dios le reveló y esa persona le escribió y le dijo... Wow,
yo estoy impactada Sí. realmente, y ver cómo Dios trabaja es realmente grande, hermano. Cómo Sí. la ha cuidado. Por eso le digo, es duro, yo me sentía bien indefensa y por decirlo así, bien vulnerable a todo. En el mundo yo no fui estropeada, hermano. Cuando le digo no fui estropeada es que no, qué sé yo, me habré tomado, ¿qué? Unas 3 veces. 3 veces, esos fueron mis grandes, o 4 Tomar. veces. Tomar o es beber alcohol. Ah, ya. Y qué sé yo, nunca drogas, nada de esas cosas. O sea, no fui rodada, por decirlo así. Ay, yo a veces digo, Señor, ¿por qué no tuve un testimonio de droga, alcohol? Y digo, no, Señor, benditos aquellos que pasaron aquello y Dios los restauró. Pero eso me pasó en el segundo proceso y dije, pero yo nada, solo tengo que decir que de la pierna, Pero Señor. eso es un milagro, Pero mire, así yo hablaba, hermana. cómo yo hablaba, Para pero mire mí es cómo yo algo- hablaba. O sea, la ingenuidad, ¿no? Claro. Y estas palabritas, al decir nada, que esto, que lo otro, esas palabritas en el mundo espiritual las escuchó el diablo. Por eso digo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla, porque te hace creer el diablo que es algo insignificante, pero no, esto es un milagro, yo camino. Amén. Usted me Es un ve, milagro, camino yo la veo completamente normal, bien. camina, escuché la prédica de hoy, hermosa enseñanza, de verdad, harta paciencia, carisma, amor, linda historia. A ver. Ni me la sabía. Es de Dios, porque casi no se da porque la hermana se nos iba a Colombia, así que Ah, no, todavía estoy. No voy a este 1 de diciembre. ya por eso tuvimos que adelantar el evento del aniversario de nuestra iglesia. Y no es porque la hermana Catherine Urquiza, no, sino porque usted estuvo en nuestro corazón desde el principio, y yo dije, como que usted, lo que usted dice, que lo que uno dice, eso se queda marcado. Pues yo dije, el evento lo vamos a realizar en el fin de mes, o sea, el último viernes, con la hermana Catherine Urquiza. Y después, no, que se va la hermana, pero se cumplió el día, porque Dios es bueno. Y como dice, nos ha permitido conocer a la hermana y ha sido de gran bendición. Y ya, entonces, para despedirme yo, porque ya se nos va a apagar el teléfono. A mí también se me apagó el celular. Estamos descargados, así que los saludos se los damos otro día. Entonces, miren que ha habido mucha gente conectada, porque esta era la hora precisa para esto. Así que mis hermanos, conmigo, las últimas palabras durante este en vivo va a ser que cada palabra que escucharon de nuestra hermana, tómenla muy en serio, porque por algo lo dice, porque ella ya lo vivió. Entonces, si usted tenía tantas preguntas y estuvo en este en vivo, es porque Dios ya le está hablando, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. Y entonces, mis últimas palabras para usted ahorita, porque ahora mismo seguimos conversando mañana hasta que cumplamos los 120 años. Amén, es que Dios la continúe bendiciendo, mi hermana. Muchas gracias por estar con nosotros. Dase el tiempo, amén, porque yo creo que va a estar cansadita. Así que Dios le bendiga y Dios la guarde siempre, amén. 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 Bueno, y de mi parte, de verdad, muchas gracias. Dios me los bendiga a todos, y hermoso testimonio. También cualquier pregunta, inquietud, nos escriben nomás para pasarles el número del hermano. Amén, amén. Cualquier consulta, consejería, algo, hermana, porque Claro, estamos para servir. Amén. amén. Y bueno, de mi parte, Dios me la bendiga. Ha sido un gusto, un placer, un honor haberla tenido, habernos aceptado esta invitación, poderla tener con nosotros, y la quiero mucho. Ay, yo también. Me han atendido muy bien, así que ya saben, todos los que van a ser entrevistados por mis queridos hermanos, vengan, porque los atienden bien. Me voy a poner más gordita porque aquí me dan mucho de comer. Así que les amamos mucho y recuerden, Cristo viene pronto. Así que no te quedes, llena tu lámpara, y si has pecado, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de corazón, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y como siempre digo, recuerda, tu actitud determina tu victoria. Así que shalom, bendiciones. Amén. Dios me la bendiga. Amén. Chao, chao. Chao. Dios bendiga.